Entramos ahora en el corte a la derecha. Cuidadito que me escurro por la parte profunda de nuevo. ¡Qué buena maniobra acabo de conseguir! Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Grand Oak Raceway en la clase B de coches modificados. Y voy a iniciar desde atrás en la parrilla como siempre, a bordo del Jaguar D-Type de 1956, que me parece una de las mejores opciones disponibles en esta clase y con esta configuración de tuneo que consigues en la descripción del video. Pisamos a fondo el acelerador, por ahora metidos en la 19ª plaza de la parrilla. Vamos a intentar escalar la cantidad de posiciones que se puedan antes del término de la primera vuelta. Y ahí vimos a un corredor que estuvo estorbando y el Supra lo esquivó de milagro. Entramos en la segunda curva más difícil. Trato de acercar al Honda Civic y ahí me dan un tortazo en la parte posterior, pero logro sobrevivir, corrijo bien. Y ahora voy a tratar de escurrirme por la parte profunda de la curva intermedia cuando vimos al BMW verde que sacó fuera el Supra rosa. Le dio un tortazo y lo sacó del circuito y lo dejamos atrás. Y ahora me estoy alineando con el Honda Civic de Flow 2B, que estaba tratando de rebasar al Miata, pero se defiende bien. Mientras observamos al BMW y ahí vemos a un Pontiac que se fue por encima del piano y le da un tortazo al BMW que lo saca fuera. Y ahora me dan a mí otro empujón que me sacan también del circuito y tengo que tratar de recuperarme. Cuidadito con estos dos pilotos que sin duda están buscando pelea, y el Pontiac sacó a otro piloto y se despide también, se fue directo al muro de contención. Qué infantil, qué desastre. Por ahora metidos detrás del Renault. Vamos a ver si podemos adelantarle aprovechando el rebufo cuando estamos terminando la primera vuelta. Regresamos a la recta de las emociones. Cuidadito en esta curva, que es una curva muy veloz y hay que ser efectivos. Y me estoy acercando otra vez a la estela, al rebufo del Honda Civic de Flow 2B, que había escalado varias posiciones producto de los conflictos. Y cuidadito que se me está pegando muchísimo. Y en efecto, ahí me hace un pequeño contacto que me hizo tambalear, pero logro corregir afortunadamente, a pesar de que el Jaguar es un coche ultra ligero. La verdad es que soporta bastante bien la pelea. Ahora estamos aquí tratando de avanzar por dentro para ver si puedo superar al Porsche, que está tratando de recuperar terreno, pero se le está tambaleando muchísimo el coche, tiene dificultades con la aceleración. Creo que me quiso sacar y también le dieron su tortazo. Ahí se vino el Lotus, que también está avanzando con serias dificultades. Así que aquí todo el mundo está belicoso. Y ahora nos acercamos a esta curva donde tenemos que frenar con mucha efectividad. Y el Lotus, mira, casi me da un tortazo que hubiese sido catastrófico. Pero logré sobrevivir, entré en la trazada con buena aceleración. Y el Lotus se queda atrás y sacamos una ventaja importante, lo suficiente como para no preocuparnos más de momento. Regresamos a la recta de las emociones y ahí observo en el minimapa al lote que se está acuñando más adelante, que son los que tenemos que rebasar. Entramos en el corte y aquí vemos a varios pilotos del lote que se están peleando por la cuarta posición, mientras que vemos más adelante a un Miata que está tratando de despistarlo, está tratando de conseguir espacio suficiente de maniobra para dejar a este lote atrás, que está poniendo en riesgo su capacidad de supervivencia. Pero ahora estoy consiguiendo algo de ritmo adicional y ya me estoy acercando al Subaru que tenemos aquí delante en la sexta plaza, y ya estoy descontando un segundo 200 milésimas a mi vuelta anterior, así que por ahora las condiciones parece que están a nuestro favor. Cuando quedan 2 vueltas sin fracción para terminar la carrera, por fin me estoy acercando a la sexta plaza. Ahí se tambalea la cuarta posición, tiene problemas de tracción y le está presionando el otro piloto en el coche verde. Cuidadito que lo acaba de sacar a las bravas de la línea de carrera, lo deja atrás rápidamente y se alinea con él el compañero del Subaru. Y que aquí vengo yo tratando de escurrirme desde afuera para ver si puedo avanzar, y lo consigo bien y piso a fondo para ver si puedo aprovechar la recta de las emociones para conseguir un plus de velocidad aprovechando la estela. Y se fue justo de frente el otro piloto y lo sacó también de la carrera. ¡Qué desastre! ¡Qué infantiles son estos tipos! Ahora nosotros con esa locura nos metemos en la cuarta posición. Estoy viendo muchísimo humo
Parece que el piloto que va en la segunda plaza parece que ha tenido algún tipo de dificultad y se fue en derrape y controló el coche para seguir avanzando. Entramos en la curva intermedia, en la salida, cuidadito que ahí se vuelve a ir el piloto que va en la segunda posición en el Exocet. Y ahora sí, señores, queda neutralizado mientras que nosotros aprovechamos el rebufo del Miata de Witch, que lo dejamos también atrás antes del corte. Cuidadito que no sé si va a buscar venganza, se está comportando bien cuando el líder está a 3 segundos 700 milésimas por delante, con una ligera penalización de 100 milésimas también. Vamos a ver si podemos alcanzarle cuando ya queda solo una vuelta para terminar. Y señores, lamentablemente el Jaguar se queda hasta acá, hasta la segunda posición. No pudimos seguir avanzando, pero cruzamos la meta con un resultado muy satisfactorio después de 7 minutos de contienda, escalando 18 posiciones desde la largada, con un tiempo de vuelta muy bueno, muy competitivo de 1 minuto 22, 455 milésimas. Pero no te vayas todavía, porque con este podio no termina la acción. Ahora nos vamos al circuito de Nürburgring con una carrera que estoy seguro la vas a disfrutar muchísimo. Y como acabo de mencionar, viajamos al circuito deportivo de Nürburgring a bordo de vuelta del Jaguar, que es un coche fantástico y espero que tenga el rendimiento suficiente como para poder entrar en el podio nuevamente. Estamos atrás en la 18ª posición. Aquí vemos a un piloto que se acaba de frenar, se queda justo pegadito al muro de contención para dejarnos avanzar. No se quiere involucrar en el conflicto que viene a continuación, porque siempre ocurre un embotellamiento en esta curva. Trato de frenar lo mejor que puedo, pero se dificulta muchísimo salir sin accidentes. Aquí vemos a otros pilotos que están tratando de calentar las gomas y el BMW me trata de sacar. Me había metido por dentro en la curva tratando de esquivarle, pero no me alcanza y también me castigan con medio segundo. En parte merecido, porque tuve que haber frenado con más anticipación. Lo cierto es que por ahora ya me estoy escurriendo nuevamente por la parte profunda de la curva, avanzando y adelantando a varios pilotos en simultáneo, ya metido en la 11ª plaza de la parrilla. Cuidadito con el Honda C2000 que se me está pegando, se arrima en la salida de la curva, mientras que nosotros estamos tratando de mantener la trazada allí pegadito al rebufo del compañero del BMW Scoop South F2, que también está haciendo una carrera muy buena porque el piloto parece que lo tiene dominado. Cuidadito que se regresa el S2000 por dentro para arrebatarme la trazada. Así que esto que parece que todo a partir de ahora va a ser puro empujón y conflicto. Vamos a ver si podemos librarnos de este piloto de Aron Elite, que está batallando como puede para tratar de escalar posiciones. Y aquí se viene otro Honda S2000 a la izquierda, High King Lugo, que está tratando de sorprender por la parte profunda, pero se está quedando sin espacio. Y también bombean fuera al Subaru, lo sacan de la pista. Y ahora el BMW tratando de defenderse, se abre una pequeña ventana que logra aprovechar y les dejo atrás neutralizado a los 3 pilotos. Y ahora estamos a punto de ingresar en la chicana y el BMW se viene por la derecha para tratar de presionar, pero el Jaguar responde bien y salgo con buena estabilidad, con buen impulso, y me estoy acercando cada vez más a la 8ª posición. El Renault Turbo, sí señor, el Clio. Ese es un coche espectacular. Y regresamos a la recta de las emociones y ahora piso a fondo para tratar de aprovechar el rebufo, a ver si consigo un plus de velocidad, pero parece que no es suficiente de momento, mientras que el líder está consiguiendo una ventaja aplastante de más de 10 segundos a su favor. Entramos ahora en el corte a la derecha. Cuidadito que me escurro por la parte profunda de nuevo. Qué buena maniobra acabo de conseguir y logro también avanzar, y ahora me ocupo en la 6ª plaza de la parrilla, muy cerca de Vengeful Slayer, en otro S2000 que parece que es el coche favorito en esta categoría. Y ya me estoy acercando rápido a la estela de Vengeful Slayer, que se va muy alto en la entrada de la curva, así que lo aprovecho y le dejo atrás en la salida con buen impulso. Mantengo la tracción, pero el S2000 todavía tiene desplazamiento, así que se está acercando, todavía no se rinde, quiere seguir batallando para ver si puede recuperar la posición perdida, pero allí vuelve a quedar neutralizado porque claramente el Jaguar tiene mejor maniobrabilidad, así que lo estoy aprovechando todo lo que puedo, lo estoy llevando al límite
y estoy sintiendo cómo rechinan los neumáticos. Tiene serias dificultades el compañero Full Slayer en esa curva intermedia, en esa transferencia de peso, y le sacamos casi 2 segundos de ventaja. Y ya me estoy acercando a la cuarta posición de un Logic X, que está batallando también para ver si puede sostener la posición más adelante. Y en el horizonte se ve al líder que cada vez se despega más. Así que vamos a ver qué pasa cuando me salgo, me despisto y me salgo de la pista y me castigan, no me perdonan, con 300 milésimas. Así que ahora tengo que tratar de avanzar todo lo que pueda. Allí meto al Jaguar a exceso de velocidad en la chicana y hizo un salto acrobático perdiendo su centro de gravedad, pero sobrevivimos ya metidos en la quinta plaza. Vamos a ver qué pasa en la recta de las emociones, a ver si puedo seguir descontando un poco más de tiempo a un Logic X que está a solo 1,5 segundos. Ahora entramos en la curva y estoy presionando todo lo que puedo. El Jaguar se queja, el chasis se pandea, se dobla, pero no lo dejo ir, no dejo que entre en pérdida y mantengo la tracción, mantengo el impulso. Ya estoy pegadito al BMW de un Logic X, que también está tratando de mantener una trazada suave y efectiva. Y es lógico que tiene más desplazamiento que el Jaguar, pero lo logramos superar en la salida de la curva como hicimos con el S2000 azul. Así que por ahora estoy alineado con él y pongo en riesgo su posición cuando estamos entrando en el corte. Parece que el compañero PRM Planet acaba de tener algún tipo de percance o algún tipo de conflicto con el otro piloto que lo dejó allí dando trompos. Y aquí estamos viendo el compañero PRM Planet que viene avanzando rápido en su Lamborghini, pero el tipo del Civic le está bloqueando el acceso a los carriles de forma sucia. Así que él se mete a las bravas antes del término de la curva y el tipo del Civic lo pone a trompear con una maniobra catastrófica y patética. Recuerda que ya estamos llegando al final, esta es la última vuelta del circuito y por ahora estoy metido en el podio, pero no sé si el compañero Planet puede aprovechar mi tiempo de penalización. ¿Qué ha pasado? ¡Qué acrobacia! Se acaba de lanzar el compañero Planet con su Lamborghini. Eso tenemos que verlo en la repetición. Y ahora nos estamos acercando a la chicana y el compañero Planet viene furioso y quiere tratar de acercarse y sacar al tipo del Civic y hace la maniobra acrobática, pero ¡uy! No le atinó bien y lamentablemente no lo pudo sacar como quería, pero tenemos que aplaudir que le quedó espectacular la maniobra. Y estamos ya en la recta de las emociones y con esa acrobacia del compañero Planet que se queda atrás, no logró sobrevivir, cruzamos la meta, metidos nuevamente en el podio después de 6 minutos 57 de contienda, escurriéndome todo lo que pude por la parte profunda de las curvas y escalando 15 posiciones. Desde la largada con un tiempo de vuelta bastante bueno de 2 minutos 13 y creo que mi estrategia de neumáticos no fue la más efectiva porque creo que pude haber corrido con el compuesto blando para conseguir el máximo grid, así que anótalo allí para que tú puedas hacerlo cuando tengas la oportunidad de correr en este circuito. Y no podría estar más contento con el desempeño del Jaguar D-Type. Te recuerdo que en la descripción del video consigues los ajustes mecánicos y de tuneo para que también lo puedas llevar al circuito muy pronto antes de la nueva actualización. Y bueno, nos vemos en la próxima carrera de correlones, que por ahora la acción continúa.